este mismo proceso 3 veces. O sea, este y otro más. Y ahora son 40 minutitos otra vez. El primero creo que fueron, no sé, 20 por ahí, entre vuelta y vuelta. Cuando se conecte Noelia, soy toda oídos, Noelia, discúlpame que no te avisé, que tampoco me di cuenta que faltaba menos de un minuto para que se corte. Y después tengo que grabar y tengo que guardar y todo ese proceso lento. Por eso es. Bueno, bueno, a ver si se conectó ya la señorita Noelia. Pues sí que va a estar dura la cosa, ¿eh? Noelia, cuando estés, te dejo seguir. Estamos, porque no te quiero cortar. No, no quiero que creas que te cortamos a propósito. Se me fue, se me escapó. Aniken de Poshuti. Y Pilar, que tenía una opinión también, ¿eh? Profe, pero el entrenamiento de fuerza no puede ser realmente desde ningún punto de vista, salvo que estés con una inflamación muy aguda. Y ahí que me corrija el compañero Iván, si de Mm, repente meto la pata. El entrenamiento de fuerza, mm. bajo ningún punto de vista, puede ser algo contraindicado, desde mi punto de vista. Porque realmente si vos te pones a pensar en que nosotros, por ejemplo, en la antigüedad, nuestros ancestros, ¿verdad? Prácticamente vivían de la cacería, vivían del cultivo, vivían en la construcción sin máquinas, ¿verdad? Con herramientas, era, lo máximo que tenían de ayuda eran herramientas. Rudimentario. Entonces, Ujú. básicamente eso es el trabajo en fuerza. Y cuando Sí, vos haces el entrenamiento de fuerza, hoy en día, por ejemplo, uno tiene que ir al gimnasio o tiene que ir a un sí, espacio donde pueda tener máquinas para realizar trabajo porque nuestra vida se volvió muy sedentaria, es decir, el sí. 80, 90% de las personas se pasan, qué sé yo, me juego, me arriesgo a decir 8 horas como mínimo sentadas, ¿verdad? Al día. Sí, Y entonces uno tiene que hacer, de cierta forma, tiene que buscar emular un poco de la actividad que se hacía en el pasado, ¿verdad? Creo que sí. justamente el otro día en la clase, no sé si fue en tu clase, creo ¿A qué? que habías dicho que no es lo mismo una persona que es sedentaria y que entrena a una persona activa. Ujú. ¿Verdad? Porque no es lo mismo, por ejemplo, que yo me vaya a entrenar 1 hora, 1 hora y media en el gimnasio, a pesas, etcétera, etcétera, Sí, y después el resto del día, por ejemplo, para este, irme acá a 5 o 6 cuadras a un BI, ¿verdad? Me vaya en auto, me vaya en moto, y que tu o me trabajo pase sentado todo el también día. consista en estar frente, por ejemplo, a una computadora, Claro, donde y, estés parado todo el tiempo. y ahí pues está el tema, ¿verdad? No es lo mismo ser una persona activa a ser una persona sedentaria que entrena, Sí, ¿verdad? totalmente. Claro que ser totalmente sedentario es peor, Sí, pero desde mi punto de vista, nosotros lo que tratamos, o sea, lo que hoy en día las personas tratan de hacer es, no sé si decir, equilibrar algo que en el pasado no era necesario equilibrar, ¿verdad? Por ejemplo, antes una persona comía cuando había un animal que se cazaba o cuando cuando se podía comer, vamos a decir. Hoy en día uno dice, no, no tengo que comer tanto porque hoy en día es mucho más fácil conseguir comida, ¿verdad? Entonces, claro. come más alimentos ultraprocesados, más calorías, menos actividad, y Sí. el resultado es justamente lo que dice ahí, ¿verdad? El sobrepeso y cosas así. Ujú. Y- Entonces, partiendo más de esa base, para Sí, mí que el entrenamiento de fuerza siempre va a producir beneficios, ¿verdad? Lo que pasa es que mucha gente hoy en día asocia, bueno, mujeres, por ejemplo, ay, si vos haces mucho peso, vas a ser enorme, ¿verdad? vas a parecer Ay, un, se te va a endurecer toda la la grasa. grasa. Sí. O si no, famoso que vos escuchás, ¿verdad? De esos entrenadores que son de la vieja escuela, no, de la famosa vieja escuela, que dicen, no, vos tenés que irte a entrenar y hacer menos peso y muchas repeticiones, Ujú. ¿verdad? Cosa que claramente se sabe hoy en día que ya no sirven. Sí, pero también depende mucho, o sea, nosotros decimos, bueno, las personas repiten lo que escuchan.
¿sí? Y lo Y que sí, ven. Entonces, ahí también está el factor justamente precursor, digamos, que sería el antiguo entrenador o su primer entrenador, el que le metió esas ideas en la cabeza. Entonces, ahí está en ustedes también en romper un poquito esos pensamientos y ese esquema. Y como veníamos, les dije, la madre de las capacidades es la fuerza y nos estamos refiriendo. Lo que pasa es que al hablar de niños y decir fuerza, la gente asocia, sí, tanto los padres como los entrenadores, asocian con un trabajo de peso extra grande, o sea, pesado, estamos hablando. Y no precisamente, como les decía, desde un salto a una cajita o una grada, eso es trabajo de fuerza, porque nosotros para claro. movilizarnos, levantarnos de la cama, necesitamos de fuerza, ¿sí? Para levantar, cargar, transportar, estirar, como empujar, nosotros necesitamos de fuerza. Por eso es una de las capacidades, es la capacidad madre justamente. Lo que pasa es que el enfoque general, o sea, la visión en general que tiene la mayoría de las personas al hablar de eso es como, no, los niños no pueden. De hecho, se sabe que en los gimnasios, que evidentemente por una cuestión de a lo mejor riesgo o peligro de que se les caiga algo, lo que sea, limitan las edades de ingreso, pero hay gimnasios que tienen su apartado donde los niños trabajan diferenciados, ¿sí? Entonces, es nada más saber trabajar de forma, como pudiéramos decir, de una forma combinada y podemos Asesorada. asesorada y hablando de métodos, combinarlo, evidentemente, porque el mundo del niño es el juego, ¿sí? Entonces, hacer de una forma para poder lograr trabajar todas las capacidades, sin llegar a decir estamos trabajando fuerza precisamente. Y de hecho, ayuda en muchísimos factores más. Entonces, es una visión nada más que se generó, evidentemente, por ahí personas que hablan negativamente de este tipo de trabajo con niños. Estamos hablando de niños de 6 y calculo yo hasta 12 años, ¿sí? Porque de 12 ya empieza la edad en que sí son aceptados dentro del gimnasio también. Entonces depende mucho de qué tipo de actividad practique y como les venía diciendo, el tema, la base para que a estos niños les guste la actividad física, sea cual sea, o algún deporte, es la educación física que tenemos en las edades iniciales, en las etapas iniciales de cuando uno va justamente a la escuela, ¿verdad? Entonces, resulta que en nuestras escuelas, la mayoría, o sea, nuestro programa en sí es totalmente diferente y es muy pobre. Yo trabajé con dos programas, uno que es de acá y otro que es de otro país, y es totalmente diferente el enfoque que le dan, ¿sí? Y se ve la diferencia en los niños y se ve la fluidez en los movimientos, la predisposición, inclusive hasta el somatotipo que pueden llegar ya a ir perfilando, ¿verdad? Estos niños de acuerdo a las actividades. Y el interés es diferente, la motivación es diferente y eso tiene muchísimo que ver para mí. La base justamente que al niño le gusten las actividades físicas recae en lo que es la materia de educación física, la asignatura de educación física y en el profesor que les toque también, ¿sí? Eh, Profe, sí, pero desde ese punto de vista quiero comentarte nomás que realmente lo que acá se dice educación física en el, no sé, 95-98% de los colegios es hora de jugar partido para los hombres y para las chicas es hora handball, de jugar vóley o handball o lo que sea. antes. Realmente, yo por lo menos me acuerdo que en mi época, allá en el colegio, era solamente que te encajen ahí a jugar fútbol o lo que sea, ¿verdad? Muy, muy Sí, poco es, o sea, nunca te enseñan, por ejemplo, qué sé yo, la importancia del estiramiento, la importancia del calentamiento, o sea, no existe esa educación no, física, ¿verdad? es difícil. Y, Ay, pero y muy... la mayoría va por ese lado también, ¿verdad? Si vos te pones a pensar, muy pocos son los profesores que realmente, Te van a mismo lo creo que incentivar y por el factor económico, ¿verdad? sí, Demasiado claro, poco se le paga a los profesores. es una pobreza lo que se gana y que uno trata de acumular horas y bueno, evidentemente es un trabajo tedioso porque no es solamente el simple profesor de educación física, sí, que pucha, el profesor de educación física tiene
no sé, varias especialidades más a cargo, siendo terapeuta, amigo, padre, no, o sea, es tedioso el trabajo y la verdad que uno tiene que tener amor a esa profesión también. Y yo entiendo perfectamente porque también pasé por eso. Y es difícil cuando uno quiere hacer bien las cosas, pero la mayoría en la sociedad o el programa en la sociedad te limita a, y vos querés hacer algo diferente y bueno, choca muchas veces y no va con la escuela en donde estás y bueno, ya entran los padres, ya entran los directivos y es complicado. Pero desde ahí, para mí, a mi punto de vista particularmente, digo que desde ahí nacen las ganas de, o sea, uno es el motivador principal o el motor de incentivo principal para esos niños, justamente para que no caigan en esta cuestión de la obesidad, de estar colgados todo el día frente a la tele, frente a la computadora, con el teléfono, que hoy por hoy sabemos que esa es una de las enfermedades. Supuestamente hay niños que son, sí, súper vivos, súper despiertos y mentalmente más rápidos, más prácticos, pero físicamente son más torpes, ¿sí? Llegan a la edad de la pubertad y es terriblemente, o sea, es terrible querer corregir ciertas manías que ya agarraron, los ciertos errores que ya tienen y ya tienen malformaciones, ¿sí? Entonces es súper difícil. Entonces, la edad ideal para trabajar y para justamente motivar, incentivar y desarrollar de forma amplia las capacidades físicas y las habilidades es la etapa de la niñez, ¿sí? Desde edad inicial, estamos hablando de 3 4 años, ¿sí? Que se trabaja más bien con psicomotricidad, ¿sí? Entonces, eso Profe, por un lado, chicos. Y Noelia nunca habló. Noelia, estoy al pendiente, cuando quieras. profe, una consulta y te dejo en Sí. paz ya por el resto de la clase. Decime, ¿existe algún estudio, una diferencia importante entre lo que, por ejemplo, son personas que empiezan a entrenar desde temprana edad? Por ejemplo, en los atletas olímpicos, para algunos países, por ejemplo, empiezan a entrenar desde temprana edad. Y yo noto que hay mucha diferencia entre la gente que desde pequeño, ¿verdad? Practicó algún deporte Sí, o, por ejemplo, empezó a hacer trabajo en gimnasio a partir de los 13 14 años. ajá. Hay diferencia en el desarrollo de su masa muscular, de coordinación, de fuerza, etcétera, etcétera. Hay diferencia con respecto a una persona que, por ejemplo, viene así a los 23 años y dice, yo nunca hice nada y quiero empezar a entrenar ahora. Sí, hay diferencia. Y acuérdense que para el tema de lo que es iniciación deportiva, se hace una selección previa justamente. Hay países que tienen, por ejemplo, sus proyectos o su programa de trabajo que ellos ya en la etapa de la niñez, ellos empiezan a probar para qué deporte o para qué modalidad específica los niños son buenos y los van especializando, los van apartando, ya que cuando lleguen a la edad de la pubertad, justamente ellos ya están especializados o se van ya como adiestrando mejor en lo que es el deporte en sí. Y sí hay muchísima diferencia, evidentemente, en el aspecto físico, el desarrollo físico es totalmente diferente. Ojo, que sí vi justamente no es un documental, es un video que justamente estaba mirando en la semana de un niño que el papá fue gimnasta, tuvieron que mudarse, cambiarse de país y él empezó un trabajo de fuerza y estamos hablando de fuerza y todo porque gimnasia en sí implica mucha fuerza, mucho control y mucha flexibilidad. Y él empezó con este niño con apenas 3 años. Ustedes no se imaginan lo que es el desarrollo muscular. Voy a buscar ese video otra vez porque yo lo vi en Facebook, creo. Este niño desarrolló, o sea, desarrolló los músculos principales, se llevó a hacer cosas así, la bandera, la famosa bandera humana, llegó a hacer flexiones haciendo esa bandera humana que es casi imposible, ¿verdad? Para aquellos que trabajan la calistenia, por ejemplo, van a saber que es una postura muy difícil de conseguir. Este niño trabajó desde pequeño y más fue el enfoque a fuerza, porque su papá le entrenaba con sobrecargas, ¿sí? Le metía peso, aparte de los ejercicios que eran de específicos, ¿verdad? De movimientos de control corporal, ¿verdad? Em,
Él llegado a los veintitantos años, no sé si a los 18, 23 años, ese niño tiene, yo pensé también, dije, al empezar tan temprano y al enfocar tanto solamente una capacidad como es la fuerza, y al sobrecargar a ese niño, evidentemente siempre el papá estuvo ahí encima y controlando, pero cualquiera diría que el papá quería cumplir su sueño frustrado en el hijo, ¿verdad? Y casualmente tiene dos hijos y con los dos hijos trabaja de la misma forma desde edades muy tempranas. Estamos hablando 3 años de edad empezó el trabajo de fuerza. Cuando este niño llega ya a ser adolescente y llega a lo que es ya 23, 21, 23 años, él decide que no le gusta lo que es la gimnasia y decide meterse a boxeador, ¿sí? Ese niño ya tiene la condición física, o sea, tiene una buenísima base, pero ese niño ni desarrolló ni hipertrofió. Evidentemente, la fuerza que tiene es muy diferente a un niño o a un adolescente que empezó ya en edades más tardías, ¿sí? También creí, por eso terminé de ver el video, porque dije, no, este seguramente ya se lesionó, se dislocó algo y mucha gente le criticó muchísimo, inclusive lo llevaron a programas, creo que llegó a batir un récord también, un récord Guinness en una de las posiciones. Entonces yo también dije, no, este niño va a quedar o chiquito, porque también esa es una creencia que yo también siempre pensé, ¿verdad? Y vos sabes que el niño quedó, o sea, creció normal, se estiró normal, no es un tipo que está súper musculado, no es un tipo, o sea, y escogió totalmente otro deporte y al final ahí está, pero este señor trabajó desde el principio y tengo que buscar ese video porque está muy interesante para que justamente les abra el panorama también. Entonces, la diferencia está en la formación, o sea, en el desarrollo de otras capacidades que cuanto más tiempo pasa, o sea, tenemos pues una etapa inicial donde tenemos que dar una estimulación, por eso se habla de una estimulación temprana, se habla de lo que es justamente las actividades que se hacen en etapas iniciales, ¿sí? Por eso se habla de la psicomotricidad, de trabajo directo con niños en formas de juego, justamente para lograr desarrollar y que sea de una forma de aspecto unilateral y combinado a la vez, ¿sí? Ese tipo de trabajos. Para poder llegar a esta etapa de la adolescencia ya con esos rasgos o ya con esas capacidades, vamos a decir que con un umbral de desarrollo ya intermedio, ¿sí? Porque al llegar, ahí está Noelia, porque al llegar a esa etapa de adolescencia ya uno se vuelve torpe y les digo, no es imposible, pero es muy difícil llegar otra vez a, a pulir, ¿sí? Esas malas posturas o esas malas adaptaciones o esas malas costumbres que ya uno agarró en ciertas posiciones, ¿sí? O con ciertos juegos, por ejemplo, ¿sí? Es totalmente diferente y mentalmente considero que la preparación de ese niño que está enfocado ya desde principios, desde etapas tempranas, mentalmente ese niño tiene otra capacidad, ¿sí? Ya llegando a adolescente. Estamos hablando ya en el momento de definir a qué deporte se van a especializar, ¿verdad? Entonces, no sé si respondo la pregunta, pero voy a buscar ese video y me gustó bastante porque el niño quedó, o sea, un adolescente pues normal, con un físico, evidentemente, la fuerza que él tiene es muy diferente a uno de su edad que recién está, que empezó hace 3 4 años atrás, o sea, que empezó a los 15 años, muy diferente porque él empezó, o sea, inició desde los 3 años y es increíble. Entonces ahí les va a abrir un poquito la mente. Noelia, la palabra es tuya. Sí, profe, continúo. Es justamente lo que usted dijo en cuanto a lo que es la estimulación. Hay una de las teorías de aprendizaje donde Piaget habla justamente del aprendizaje significativo y del juego. Uno Sí. de los pilares de la educación dice que el niño aprende jugando. Eso es una teoría y que está demostrado. Entonces, en la estimulación y el enfoque de la actividad física a edad temprana es lo mejor, porque se le llama en educación transversal. Tiene que ir de la mano con otros valores también para que pueda desarrollarse en el niño. Así. Y como le dije, profe, en vacaciones del año pasado, yo Mm, incorporé mi funcional a niños que iban a la escuela de fútbol, porque le hice por ahí para y paso y para, porque tienen mucha energía. El niño tiene muchísima energía y aprende muchísimo.
y aprende rápido, porque los niños que acompañan a sus mamis al gimnasio Sí. aprenden las rutinas. La mamá se olvidó del circuito y el niño aprende rápidamente. O sea, el niño tiene esa habilidad. Inclusive, profe, ayuda muchísimo a los niños que tienen problemas de hiperactividad porque marcas pautas y al niño con hiperactividad hay que marcarle disciplina y gastar energías. O sea, ayuda muchísimo a esa estimulación temprana en cuanto a la actividad física. O sea, está científicamente demostrado, pero así como usted dice, todo tiene su proceso, todo tiene el por qué y el para qué, y ver la población de niños que agarras, porque como le digo, profe, yo trabajé con niños que van a la escuela de fútbol y venían con una pila, la que moría era yo, ¿verdad? Con muchísima pila y aprenden rapidísimo, Sí. rapidísimo aprenden los niños y como le digo, profe, ellos se aprenden los circuitos y la mamá se olvidó, pero el niño no, Así es. aprende. Y en cuanto a la fuerza, por ejemplo, yo, o sea, empíricamente, o sea, uno pues es el ensayo y el error, y incorporó un poquito lo que eran mancuernas así, porque ellos quieren alzar, le ven a la mamá que levanta la Curiosidad, mancuerna, claro, la obviamente curiosidad. que le doy uno de menos, ese chiquitito, ¿verdad? Pero en cuanto el agarre y eso, aprenden y les Claro, gusta. Lo que súper es bien. salto, coordinación, velocidad, aprenden los niños. Y como le digo, los niños que tienen algún problema, así como hiperactividad, van así, como se dice, quemaron ahí con todo y van muertos, porque lo que los Sí. padres a veces quieren pues, es que los chicos estén tranquilos en la casa y ayuda muchísimo. Y está el otro Y niño eso, que es profe. más introvertido y sedentario, ¿sí? Que tiende a, Sí, entonces tratan también y cuesta. pero Entonces, pero les les gusta, gusta. profe, porque ellos Siempre están que en ese sea ambiente. dinámico, que sea interesante y que varíes. Acuérdense que ellos igual Exactamente, necesitan porque ellos rápidamente se aburren. Uno tiene que ser un poco creativo y cambiar las rutinas demasiado. cambiantes y te das cuenta y rápidamente tenés que ser así medio creativo en cuanto a la preparación de los circuitos por los niños, Así. porque ellos rápidamente se aburren, aprenden rapidísimo y como le digo, tienen muchísima energía. Y eso hay que... Estimulación temprana, usted dijo, profe, ahí está, desde edad temprana y que los Ah, profes de educación física tengan ese desarrollo también. Quizás yo no soy profe de educación física, yo soy profe de escolar básica. pero Y sabes el manejo, claro. sí, porque hace 25 años, profe, que estoy en aula y, o sea, salí ya de aula, pero experiencia en aula tengo de sobra. Sí, Y a los niños, por ejemplo, profe, realmente hay que darles actividades donde ellos rápidamente puedan interactuar y el niño que es introvertido rápidamente se deja, ¿cómo se dice? El ambiente. Hay otra teoría que dice que el ambiente influye. Y en ajá, los niños rápidamente influye porque quiere sentirse aceptado por el otro compañero. Y es así mismo. excelente. O sea, en cuanto a las teorías de aprendizaje, una de ellas es el de la actividad Ujú. motora, psicomotriz, porque el niño tiene que aprender todas las partes del cuerpo jugando para luego llegar al aprendizaje significativo Así y mismo. llegar a lo que es toda la parte de lectoescritura. Y bueno, eso es más, profe, lo que yo quería Súper bien. compartir con ustedes. Espectacular y espero que sigas como es proyectando más trabajos con niños, porque es también, por supuesto, están las colonias de vacaciones, por eso es que buscan las colonias de vacaciones y ustedes pueden, yo sé que para trabajar con niños, para trabajar con adultos necesitamos paciencia, pero para trabajar con niños necesitamos creatividad y paciencia al doble, ¿sí? Entonces, sé que no a todos a lo mejor les gusta trabajar, pero es una puerta abierta y es también un grupo que necesitamos, o sea, al cual ayudar, hagamos nuestro aporte, un pequeño aporte también a la comunidad, ¿verdad? Donde ustedes se desenvuelvan. Y evidentemente es una experiencia también para ustedes como profesionales. Se van a dar cuenta que es también agradable trabajar con este grupo de gente. Después tenemos el otro grupo de gente que es tercera edad, chicos, que también es una parte que está bastante dejada, ¿sí? Y bueno, eso por un lado. No sé quién más levantó la mano, que vi otra manito por ahí. ¿Alguien más? ¿O se quedó ahí? Hola, profe, Juan y soy. Aquí, Yo levanté la manito. vos levantaste. Quería nomás aportar un chiquitito en cuanto al entrenamiento.
Bueno, ustedes ya saben que yo trabajo con niños y trabajo con niños obesos, ¿verdad? Pero a lo que quiero ver, dar un poquitito de énfasis es al entrenamiento a temprana edad. Yo tengo mi hija de 5 años, Ujú. que ella entrena conmigo hace 2 años prácticamente, ¿verdad? Pero vos sabés que ayuda muchísimo, profe. O sea, a mí me criticaban, ¿verdad? Porque ella entrenaba conmigo, ella hace conmigo pesa y funcional también, ¿verdad? Ujú. Obviamente, ¿verdad? Que a una criatura de 4 años, de 5 años, no le vas a dar un peso muy importante. O sea, se empieza con Adaptado, sí. pesitas, Ujú. claro. Pero el desarrollo muscular de una criatura que entrena, a diferencia de otra criatura, se ve a leguas. O Sí. sea, se nota, es impresionante. Al mirar vos ya te das cuenta. Y se forman los músculos, se forma todo. O sea, vos le mirás y bueno, tipo le agrandás nomás ya de aquí a 10 años cómo va a ser. Pero a ella, por ejemplo, me aguanta un circuito porque le hago funcional y pesa un chiquitito, ¿verdad? Pero ella me hace dos vueltas y ya está cansada y ya está. No es que yo le exijo también, no, tiene que hacer las 4 series, o sea, de acuerdo a la capacidad de los niños también, ¿verdad? Eso. O sea, no se le puede exigir demasiado de buenas a primeras. Uno Sí. va evolucionando progresivamente y súper bien, o sea, y hay tabú que dice que no se puede entrenar a la criatura, etcétera, pero yo que estoy haciendo con mi hija, les puedo asegurar que Y la vos tenés diferencia grupo es, de niños también, ¿verdad? tengo grupo de niños también, es que tengo futbolistas y tengo niños obesos y ahora me están consultando más. Colonia de vacaciones justamente la que están saliendo del colegio, o sea, de la escuela que quieren traer a sus hijas, ¿verdad? Y hijos también. Ese es Pe- buena plata, Juani, pero tendrías que tener otra ayuda extra porque vos sola no vas a dar. No, o sea, profe, que realmente eso te sacan de quicio. Hay veces que, tipo, no sé, tenés que respirar. Pero yo digo, siempre uno tiene que estar serio con los niños, ¿no? Ese tema de, está bien que le digas, mi amor, mi esto, pero hasta ahí, ¿verdad? Pero no, a mí mi alumno, hay uno que me tantea impresionante. Cuando yo le doy su ejercicio, él está contando, de repente, siempre con Tabata, ¿verdad? Y con Tabata me hace 3 saltos así chiquititos, ¿verdad? Y termina ya. No, vamos a contar hasta 12 y me odia, ¿verdad? Pero es una forma de poder ayudarle para poder cumplir el tema de la obesidad, ¿verdad? Y Sí. cuesta muchísimo con niños, así como Y con niños paciencia obesos hay que tener. cuesta, porque son niños Sí, sedentarios, pobrecitos, y se sienten cansados más fácilmente. Eh, más cansado. es complicada esa parte. Y el trabajo con niños, les digo que no es, no todos nacimos con la capacidad de justamente trabajar con niños. Yo sé que hay algunos que no tienen tacto o que no quieren luego, que ni siquiera ni de, entonces para eso yo me metí en otra cosa, dicen, ¿verdad? Entonces, es todo un tema, pero siempre ustedes como entrenadores sería bueno que no estén ajenos a probar, experimentar y suman, por supuesto, también experiencia a ustedes y sepan cómo es trabajar con niños y después vamos a ver con tercera edad. Vamos a ver en diferentes situaciones que son también poblaciones que muchas veces dejamos de lado como entrenadores porque nos enfocamos más en lo que es esa edad entre adolescencia y adultos, ¿sí? Adolescentes, jóvenes, adultos, ahí nos quedamos, nos encerramos en eso. Y bueno, ustedes, como les digo, como entrenadores, cada comunidad tiene también y necesita un aporte, un granito de arena para la comunidad. Entonces, ustedes son formadores y aparte son precursores y por supuesto, toca también que agreguen un plus extra y eso marca la diferencia también en lo que es su profesión como tal. Es una linda profesión, como les dije, tenemos mucha competencia, sí, pero está en ustedes de aquí en más también proyectarse para hacer algo diferente y para marcar una pauta o algo diferente. ¿Estamos? Y qué consejos para lo que es colonia de vacaciones y demás. Acuérdense, el trabajo de fuerza no está de más, como les dije, desde levantarse, desde la simple acción de levantarse de la cama necesita de esa fuerza muscular. Y recordar que la fuerza es una de las capacidades, o sea, es la capacidad madre para el desarrollo, para nuestro desarrollo físico en todas las actividades, en nuestras actividades diarias. Y que el trabajo con niños no está mal,
solamente que tienen que saber readaptar y enfocar esos trabajos y por supuesto trabajarlo de forma combinada. Específicamente ya se trabaja más bien en edad de adolescente, pero el trabajo de fuerza está implícito en todas las otras capacidades también y para los simples juegos o para los simples deportes o para las simples actividades que ustedes quieran hacerlo de manera funcional o en circuito. ¿Estamos? Entonces, chicos, García Manso, que es un autor que a mí bastante me gusta nombrar, nos dice que el entrenamiento de fuerza en niños y jóvenes debe ir encaminado a lograr un desarrollo muscular armónico, conseguir una buena postura corporal, así como una adecuada adaptación muscular que nos permita eliminar riesgos de lesiones. Acuérdense que también justamente estamos al estimular, al estar trabajando bien, al estar corrigiendo posturas, evidentemente esto nos ayuda justamente a evitar lesiones que vengan más adelante, ¿verdad? Ya en diferentes etapas y por supuesto a crear bases que permitan en el futuro acceder a alto rendimiento deportivo. Esto ya sería más bien si vemos que hay potencial en el niño para un deporte u otro, pues bien, es encaminarlo y darle una buena base, una buena condición física con el buen desarrollo de las capacidades físicas. Ay, no pasa ya otra vez mi... Ay. Riesgos en el entrenamiento de fuerza, hay riesgos como en todas las edades y como en todos los enfoques. Los riesgos de lesiones en este tipo de trabajo son los mismos para los niños que para los adultos, eso sabemos. El mayor riesgo para estas edades, edades tempranas, parece ser las lesiones por sobrecarga, ¿sí? O sea, no podemos sobrecargar, eso estamos hablando de readaptar, reacondicionar, utilizar pesos que sean adecuados para la edad que estamos tratando, con la que estamos trabajando. Puede haber una sobrecarga en los tejidos blandos de músculos, tendones, ligamentos, fácilmente evitable siguiendo las recomendaciones adecuadas. Un insuficiente dominio de la técnica de ejecución, ahí entran ustedes, corrección postural, por supuesto, y de los patrones de movimiento, la falta de adaptación o de maduración de otras cualidades u capacidades, ¿sí? El escaso calentamiento general, ahí entra otra parte específica, tanto el calentamiento como el estiramiento, como los ejercicios de adaptación. Acá habla de calentamiento general y especial antes de la actividad, que lo especial se refiere también como específico, ¿sí? De acuerdo a la actividad o a la zona que vaya a trabajar, ¿sí? La utilización de equipos no adaptados a los niños son motivos propuestos generalmente para aumentar los riesgos de lesión. Evidentemente, nuestras máquinas en los gimnasios están adaptados para personas de una talla o de una altura específicas, no están adaptados para niños. Entonces, de ahí es que nosotros trabajamos con movimientos que son patrones de movimientos básicos, ¿sí? No se sabe en qué medida el entrenamiento de fuerza en niños puede estimular la presencia de mayores niveles de hormonas anabólicas. Por lo tanto, las ganancias de fuerza observadas y medidas en niños de tempranas edades que realizan o realizaban trabajo específico de esta cualidad o capacidad tienen que ser debidas a mecanismos nerviosos. Así también un mayor reclutamiento de unidades motoras y una mejor sincronización de las mismas parecen ser los responsables de las mejoras observadas. Y por último, una mejora en la coordinación de las contracciones de los diferentes músculos que intervienen en cada movimiento. También podría ser responsable de parte de estas mejoras, según este autor y colaboradores. ¿Por qué debería trabajar la fuerza en niños y niñas? ¿Sí? Porque mejora la estabilidad articular, entre algunas otras características, ¿verdad? Dominio rápido y seguro del propio peso corporal, que es lo que queremos, porque cuando llegan a la etapa de la adolescencia, si no tuvieron una buena base, que es lo que pasa regularmente con nuestros adolescentes, con nuestros pubertos, llegan con una torpeza. Y es una torpeza terrible que ustedes no se imaginan lo que cuesta modificar esas mañas o esas manías que tienen, tanto posturales, pasos, braceo, es horrible, ¿sí? Y son totalmente, y cuesta. Y ya por vergüenza, porque acuérdense que en esa etapa ya me fijo en lo que mi compañero dice, en lo que mi compañera, si me mira, no me mira en esa edad, entonces ya no hacen nomás y se niegan, ¿sí? Eso ya es otra etapa, cosa que si el niño en edades tempranas trabajamos con ellos, el niño se cae, no le sale,
se levanta y vuelve a intentar, ¿verdad? El niño llora, se levanta y vuelve a intentar, ¿verdad? Que es diferente ya cuando llegamos a la pubertad. Entonces, el dominio rápido y seguro del propio peso corporal mejora las capacidades motrices, especialmente la rapidez, la movilidad y la coordinación. Reducción del porcentaje de grasa y mejora de la composición corporal. Evidentemente, un niño activo es muy diferente a un niño que está todo el día sentado, comiendo, mirando tele y jugando, ¿sí? Yo no estoy con esta modernidad de la era digital y con este grupo de, lastimosamente, un mayor por ciento de nuestra población está cayendo en eso y estamos formando niños robots. ¿Cómo trabajar la fuerza en niños y niñas? Empezar cada sesión con un calentamiento dinámico de 10 minutos. Empezar con cargas ligeras, muy ligeras, y enfocar el entrenamiento a la mejora de la técnica de los ejercicios. Acá es corrección postural en todo sentido. Progresión de 1 a 3 series de 6 a 15 repeticiones y lo que quieren es trabajar por repeticiones. De ejercicios variados de tren superior e inferior. Son movimientos combinados, chicos, nunca enfocados directamente para una sola zona. Para el desarrollo de la fuerza muscular. Programas de entre 8 y 20 semanas de entrenamiento de fuerza en niños presentan aumentos de hasta un 30% de fuerza, que era lo que David estaba preguntando justamente. Estas ganancias son iguales o mayores en los preadolescentes que en adolescentes, sin diferencia de sexo, al menos en preadolescentes, dice, ¿sí? Entonces se hace un programa, se hace una planificación de entre 8 a 20 semanas. Vamos. ¿Cómo diseñar un programa enfocado al entrenamiento de fuerza para niños? A la hora de hablar del tipo de entrenamiento más adecuado, según Ramón Lacaba, es el entrenamiento con autocargas. ¿A qué se refiere? Los aparatos cardiovasculares, el trabajo con gomas o ligas, balones medicinales que tenemos en diferentes pesos también. Chicos, me quedan 30 segundos. Se va a cortar y entramos en 5 otra vez. Y máquinas adaptadas a su edad parecen ser lo más indicado. Una vez el joven asimile la técnica o el niño correctamente en ejercicios con pesas, se puede comenzar con intensidades que no excedan del 40 al 50% de un RM. Ya esto vamos subiendo, chicos. Esta es ya en etapa de la pubertad. O sea, vamos subiendo un poquito. E ir progresando en pequeños porcentajes, ¿sí? Sería adecuado trabajar siempre todos los grandes grupos musculares antes de hacerlo sobre los músculos más pequeños. Por lo tanto, debe primar el trabajo global frente al analítico. En cuanto a la intensidad, podemos comenzar con trabajos de 10 a 15 repeticiones máximas con pesos ligeros para ir aumentando progresivamente de 8 a 10 repeticiones máximas. Estamos hablando ya en etapa de pubertad, adolescencia, ¿sí? Preadolescente. Es importante que el ritmo de ejecución sea muy controlado y nunca aumentar la carga hasta estar seguro